Pues sí, amados del Señor, gracias. Hoy vamos a tocar el tema categorías de los sueños y visiones. Estamos tratando de categorizar qué pasa con los sueños, las visiones, y les decía que la palabra de Dios es viviente, es eficaz. La palabra de Dios penetra nuestra alma. Entonces iniciamos este tema con la palabra de Dios. Dice el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El salmista, como un hombre lleno de la ciencia de Dios, nos deja este testimonio. Vean ustedes, él está bendiciendo a Dios que le aconseja. Y en las noches, dice, me enseña mi conciencia. Es un pasaje, hermanos, muy revelador, ¿verdad? Vamos a ver los sueños y las visiones. Se pueden clasificar en dos categorías. Uno, una revelación divina y profética. En este pasaje tan cortito, nos dice que Dios nos habla. Entonces, cuando tú duermes, Dios puede estar hablándote a ti con un mensaje. Por lo tanto, es una revelación divina y profética. Pero también hay otro nivel, que es la revelación personal, ya no divina, sino particular y personal. Tu subconsciente te está revelando tus pensamientos más profundos y escondidos mientras duermes. Por eso vean el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aquí encontramos a un Dios que aconseja mientras dormimos. El Eterno Padre nos da consejo. Y dice, y aún en las noches me enseña a mí conciencia. La conciencia es una parte del espíritu humano que todos tenemos, y la conciencia aquí tiene una actividad de enseñanza. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Dios está hablándonos con un mensaje, con un consejo divino, y Dios también nos revela pensamientos profundos y escondidos. Es muy interesante esto. Hay algunas anécdotas, por ejemplo, de Niels Bohr, el hombre que descubrió la teoría atómica. No sé si recuerdas tus clases de la secundaria, donde te enseñaron los protones, los electrones, los neutrones y toda esta ciencia química y física. Niels Bohr, él saca la teoría precisamente de estos, ¿cómo le diré? Elementos microscópicos de la materia, porque en un sueño él tuvo, vamos a llamarle una visión sobre cómo se forma la materia, y hasta la fecha, todos los estudiantes de física, química pasan por este concepto. Otro caso interesante es que un alemán, ¿sabe usted cómo se inventó la aguja de las máquinas de coser? Es algo anecdotario. Un alemán Pfaff, se escribe Pfaff, había unas máquinas, no sé si todavía, marca Pfaff, que son alemanas. Este hombre quería encontrar la forma en cómo coser la ropa. ¿Puedes ver tu ropa? A ver, todos tóquense su ropa.
Todos tienen una ropa que llena de costuras en el cuello, en fin, ¿no? Pero este invento que revolucionó al mundo, porque antes toda la ropa se hacía con la aguja, que ustedes conocen, la que tiene el hoyito en la parte de atrás, y se hacía todo a mano, se cosía, se remendaba todo a mano. Y Fab decía, debe haber otra forma, ¿cómo haré? ¿Cómo haré? Y le estuvo buscando y no, no daba. Y dice que una noche soñó una aguja, pero al revés, que tenía el ojillo en la punta. En lugar de tener el ojillo atrás, lo tenía en la punta. Y dijo, esta es la clave. Y por ese sueño que tuvo, hubo una revolución en la moda, en la construcción de la ropa. Hoy día la ropa se construye siempre con máquinas de coser y de todo tipo, ¿no? Entonces, aún en las noches me enseña mi conciencia, dice el Salmo. Bien, continuamos. Hay diferentes tipos de sueños espirituales. Podemos ver ahí este asunto. En Romanos 8, 26, 27 hay una enseñanza que puede aplicarse en diferentes tipos de sueños espirituales. El primero de ellos, Dios hablando a nuestro espíritu. 2, nuestro espíritu clamando a Dios. Y 3, el Espíritu Santo intercediendo a través de nuestro espíritu. Permíteme ahondar un poco más en este sentido. Mientras estamos durmiendo, descansando, ya vimos en el tema anterior, en el sueño profundo, Dios empieza a ministrar nuestro espíritu. Pero también se puede dar otra cosa. Mientras estamos descansando, nuestro espíritu humano empieza a clamar a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que están durmiendo y están orando, clamando, buscando tener una comunión con Dios? Y lo más interesante, según este pasaje de Romanos 8, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el tiempo que el Señor me ha permitido pastorear, 34 años, he visto muchas cosas. Y ha habido hermanos que nos han dicho, pastor, yo estoy durmiendo y estoy hablando en lenguas. Y mi esposa me dice, ya duérmete, pero yo estoy orando en lenguas mientras duermo. No sé si a alguien le ha pasado esto. Quizá más adelante nos comenten. Estoy seguro que sí. Estás durmiendo y estás andarabaquibre que anderebesai canamás mereda. Soba candarabasibre candaradash meredebe. Sobara candelebesai a candara. Sí, sí, hay gente que, personas que oran en lenguas mientras duermen. Es más, hay personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo mientras están dormidos. Y es el caso aquí en el número 3, el Espíritu Santo intercediendo a través de nuestro espíritu, ¿no? Hay un pasaje muy interesante que encontramos en el libro de Job. Vean ustedes, la Biblia nos muestra muchas cosas referentes a los sueños. Este tema, les decía, no cualquiera lo encuentra. Casi no se enseña en las iglesias, pero en las escuelas proféticas sí lo enseñamos. Debemos de enseñar para la gloria de Dios. Job 33, 14, 18. Ahí
está un muchacho ya durmiendo en su computadora, durmiendo, ¿verdad? Dice Job 33, 14 al 18. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿En cuántas maneras dice? En una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, por eso dice una o dos maneras. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Este pasaje, amados del Señor, sencillamente nos muestra que Dios se comunica con nosotros por medio de una o dos maneras y dice sueños y visiones nocturnas. Y aquí dice que Dios habla al oído y le da consejo, ¿verdad? Y hay una proposición, ¿para qué? ¿Para qué habla Dios consejo al oído del durmiente? Dios habla a los hombres para quitar al hombre de su obra y apartar del varón a la soberbia. El Eterno muchas veces nos va a hablar para dar un mensaje de corrección a la vida. Va a esperar que estés dormido para poder hablarte a tu espíritu, ya lo vimos. Y quiero decirte algo, Dios nos da sueños para despertarnos. Parece irónico esto, pero Dios nos da sueño para despertarnos. Por supuesto, una vida espiritual que le agrada, en sueños nos va a mostrar situaciones que de otra manera no podríamos ver ni aceptar. ¿Ya recuerdan a Pedro que tiene una visión? ¿Por qué Dios se la dio? Porque tenía sus conceptos propios y Dios le tuvo que hablar. Entonces, vean ustedes, a veces sucede que soñamos como esta gráfica, un sueño, una visión o un éxtasis profético, hermanos, tiene la capacidad de llevarte virtualmente a lugares donde nunca has estado. Incluso hay hermanos que me han platicado y en mi experiencia personal ya me ha pasado que llego a algún lugar y digo, ah, caray, este lugar yo ya como que ya lo conozco, como que yo ya estuve aquí, pero nunca había estado físicamente allí. Los estudiosos de la psicología le dicen a eso un déjà vu. Yo sé que les ha pasado esto. Pero en un sueño puedes ir virtualmente a lugares donde nunca has estado y allí el Señor en sueños te va a instruir cómo debes proceder, qué debes hacer, ¿verdad? Un sueño puede mostrarte cosas que están pasando en un lugar, en una comunidad, en una familia y aún en tu propia vida, aún en una iglesia. Amados del Señor, me ha pasado que me invitan a predicar, por cierto, oren por mí, ya me están haciendo invitaciones a salir a predicar. Voy a ir a Tulancingo pronto, en 15 días. Y de repente sueño algo que yo no sé por qué, pero de repente tiene algo que ver con la prédica, con la iglesia, con algo que tengo que decirle al pastor, a algún hermano, a alguna hermana. No sé. Dios nos instruye. El Eterno quiere instruirte, hermana, gente profética,
amados de la escuela profética, de una manera en cómo debes proceder ante alguna circunstancia. El eterno Padre Celestial, Dios nuestro, puede proporcionarte una información necesaria para hacer cambios radicales en tu vida, cambios radicales en tu ministerio, mostrándote a dónde debes ir y qué debes decir. De verdad. Ha habido alguien que el Señor le dio una palabra profética de que era tiempo de mudarse de residencia y se resistió hasta que tuvo un encuentro con el Señor en sueños. Un sueño le puede revelar a un médico sobre qué hacer en una enfermedad. El médico no sabe cómo medicar, aunque ya tenga el diagnóstico, qué hago, cómo ayudo a esta persona a sanar, ¿no? Tengo el caso del hermano Tlacomulco, ¿verdad? Él es un mecánico de aquí, de Tlaxcala, de San Pablo del Monte, Tlaxcala, y él me decía, pastor, es que me pasan cosas, a veces no sé cómo desmontar ciertas piezas del motor o cómo componer un vehículo que me traen. Dice, y le pido a Dios, Dios mío, revélame. Dice que él sueña qué debe de hacer y al otro día le atina las piezas, a las dimensiones de tuercas y tornillos y todo eso que los mecánicos hacen. Y dije, bueno, pues si así es tu parte de tu instrucción, pues qué bueno, ¿no? Un sueño puede revelar a un físico dónde encontrar la solución del problema. Ahí tienen el caso de Niels Bohr, el físico que pone la teoría atómica. Un sueño puede revelar a un pastor dónde debe hacer cambios en su congregación o cómo debe orientar una familia en casos difíciles. Ahora, algo importante, los sueños y las visiones no tienen, no van a sustituir la palabra escrita. No nos vayamos a estar guiados por sueños, por visiones o por lo que nos diga la profeta o el profeta, no. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y hay siervos que sí nos pueden dar una revelación para que nosotros la aquilatemos. Los sueños pueden ser herramientas útiles proféticamente para que sepamos cómo usar la palabra escrita en unas situaciones muy específicas, muy concretas, ¿no? ¿Qué les parece, amados del Señor? Sigo con el tema. En el libro de Job, vuelve a hablar otra vez el tema sueños, Job 7, 13, 14, aquí está. Dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Sas. Aquí ya empieza a hablar un poquito del lado oscuro de los sueños. Aquí ya empieza a hablar un poquito incluso de las pesadillas. Es un tema interesante, ¿no? Es decir, aquí Job decía, cuando me voy a ir a acostar, a descansar, a estar tranquilo, ¿verdad? En lugar de estar tranquilo, tengo una pesadilla, me espantas, ¿no? Pensamos que vamos a alcanzar un descanso, un alivio, y estando acostados, de repente tiene una persona una pesadilla llena de terror. Hay sueños que causan temor, no digo terror, sino temor, temor de Dios. Hay una gran diferencia. Génesis 28, 16, 17 nos habla del sueño de Jacob
Dios nos va a dar algo que nos puede asustar o traer temor de Dios. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dice la escritura, y tuvo miedo, después de dormir, de soñarse, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cómo llamó ese lugar? Betel, casa de Dios. Vean ustedes, hay sueños que Dios los permite y pueden traernos una fuerte marca a nuestras vidas. Ahí Jacob tuvo una fuerte marca. Si no nos habla Dios de esta manera, posiblemente no les haríamos mucho caso. Hay sueños que pueden causar problemas si los comentas o si los compartes. El caso de Josué también lo dejó impactado. Vio los hatos de trigo inclinados al suyo, vio las estrellas y la luna inclinándose ante el sol. Y José el soñador de Génesis, se lo cuenta a los hermanos. ¿Y cuál es la reacción? Envidia. Le causaron daño, ¿verdad? Entonces dice Génesis 37:5, y soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, ¿verdad? Otro sueño que causa un impacto de miedo es Nabucodonosor. En Daniel 4:5, Nabucco quedó perplejo, ¿verdad? Con un sueño que tuvo visiones, sueños. Dice Daniel 4:5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, ¿verdad? De igual forma, cuando Dios nos habla en sueños, ser impactados, turbados y asombrados. El mundo onírico es una ciencia también. A ver, aquí tengo una diapositiva que quisiera que por favor pongan atención. La hablemos, la digamos como una afirmación. En las clases presenciales lo hacemos, vamos a hacerlo en nuestras clases de Zoom. ¿Están listos, amados del Señor? Vamos a leerlo, pero con fe, depositando fe en una afirmación para que nuestra alma se abra al mundo de los sueños, al mundo onírico, en el nombre del Rey Jesucristo. Así que dice así, vamos a contar 1, 2, 3. Dios habla como quiere. Dios habla como quiere. Cuando quiere. Cuando quiere. Donde quiere. Donde quiere. Y como quiere. Y como quiere. Si Él quiere hablar a través de parábolas. Quiere hablar y enseñar a través de parábolas. Amén. Y si quiere hablarnos a través de sueños y visiones. Amén. Si Él quiere hablar a través de sueños y visiones. Amén. Dios nos sacude. Dios nos sacude. Dios nos quebranta. Dios nos quebranta. Dios nos corrige. Dios nos corrige. Dios rompe nuestras estructuras y tradiciones. Dios rompe nuestras estructuras y tradiciones. Dios cambia nuestras formas de pensar. Dios cambia nuestras formas de pensar. Dios nos transforma.
Dios nos restaura. Dios nos restaura. Dios nos avisa de peligros Dios nos avisa de peligros por medio de los sueños por y medio las de visiones por medio de nocturnas. los sueños y visiones visiones nocturnas. Amén. 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 Así. Amén. Voy a quitar la pantalla. Ya estamos aquí. Gabriel, ¿cómo estás? Ya llegaste.